El 15 de agosto de 1952, una tarde asfixiante, se posaba sobre San Pedro de los Mimbres, un diminuto pueblo de Durango enclavado en las entrañas de la Sierra Madre Occidental. El sol, un disco opresivo, se hundía lentamente tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras intensos, mientras el aire pesado, cargado de humedad, exhalaba el aroma penetrante de la tierra seca y el pino. El polvo, una constante compañía, se aferraba a cada superficie, y el silencio solo lo rompía el zumbido incansable de los grillos y el lamento susurrante del viento entre los viejos pinos. Los ladridos lejanos de un perro, casi inaudibles, eran la única señal de vida ordinaria, un contraste inquietante con la tensión que se palpaba en el ambiente. Dentro de una humilde choza de adobe, la oscuridad ya empezaba a reclamar cada rincón. Dentro de la choza, una anciana de rostro curtido por el sol y el tiempo, con un rebozo cubriéndole la cabeza, susurraba palabras apenas audibles a su nieta. La pequeña, no más de 8 años, se aferraba a su falda con ojos dilatados por el terror. La abuela, con un dedo tembloroso, señaló hacia la oscuridad creciente del viejo camino. «No mires hacia el viejo camino, mi niña», musitó, su voz un hilo que apenas vencía el silencio. «Se dice que por ahí vagan las almas de las hermanas Flores, las que nacieron con la marca del demonio. Sus cuerpos, retorcidos y deformes, eran la prueba del pecado de sus padres. Las cazaron como bestias, las temieron como monstruos. La leyenda se materializaba en el aire denso. Y su historia, esa se perdió en el miedo de este pueblo, mi niña. Nadie quería recordarlas, nadie osaba pronunciar su nombre en voz alta», continuó la anciana, su mirada fija en el umbral como si esperara verlas aparecer. «Pero si las ves, si sus ojos vacíos te encuentran en la penumbra, la desgracia te seguirá hasta el fin de tus días. Su lamento es un eco que no se apaga». La niña sollozó, un gemido ahogado que le desgarró el pecho, enterrando su rostro en el regazo de la abuela, buscando refugio en la calidez de su tela. Mientras las sombras se alargaban, devorando la última luz del día, el viento exterior parecía gemir un lamento olvidado, un secreto que el pueblo había intentado enterrar bajo capas de miedo y silencio. ¿Qué terrible verdad se ocultaba tras esas palabras? La leyenda de las hermanas Monstruo de Durango es una de las narraciones más escalofriantes y persistentes del folclore mexicano, un eco susurrado de deformidad, miedo y una persecución implacable. Se cuenta que 2 niñas, nacidas con malformaciones severas, fueron repudiadas por su propia gente, y finalmente, cazadas en las profundidades de la Sierra Madre Occidental, aterrorizados sus vecinos por su aspecto. La pregunta central que ha perseguido a generaciones es desgarradora. ¿Eran estas hermanas verdaderamente criaturas demoníacas, víctimas de una cacería brutal, o la trágica consecuencia de la ignorancia, la superstición arraigada y un secreto familiar guardado con celo absoluto? La narrativa oficial del pueblo, dictada por el pánico y la vergüenza, las borró de la historia, condenándolas al olvido y al mito. Este documental se adentrará en los archivos más polvorientos y los testimonios más renuentes para desenterrar la verdad detrás de esta leyenda que ha permanecido en las sombras por décadas. En el corazón de esta búsqueda se encuentra Sofía del Río, una joven historiadora y genealogista de 32 años, originaria de la misma tierra duranguense. Su tenacidad y empatía la han impulsado a desenterrar las historias locales no contadas, dando voz a aquellos que el tiempo y el miedo quisieron silenciar. Fue precisamente durante una de sus meticulosas investigaciones sobre leyendas regionales, sumergida en los polvorientos tomos de un viejo archivo parroquial, cuando Sofía tropezó con una oscura y enigmática referencia. Una mención fugaz a las monstruas de San Pedro de los Mimbres, ligada a nacimientos anómalos en la familia Flores durante la década de 1940, encendió en ella una profunda curiosidad, una chispa que la llevó a cuestionar la versión oficial y a buscar la verdad científica detrás del mito. San Pedro de los Mimbres, el diminuto asentamiento donde se gestó la tragedia, se ancla en las profundidades de la Sierra Madre Occidental, un territorio donde el aislamiento geográfico moldeaba la vida y las creencias. En el México rural de mediados del siglo XX, y aún más en comunidades tan apartadas, la falta de acceso a la medicina moderna y la educación formal, hacía que las malformaciones congénitas no fueran comprendidas científicamente. Eran interpretadas, en cambio, como castigos divinos, maldiciones ancestrales, o en los casos más extremos, como posesiones demoníacas.
La superstición era un manto denso que cubría el tejido social, entrelazándose con la fe católica arraigada, y a menudo, con vestigios de creencias prehispánicas, como el temido mal de ojo, o la figura mítica de los nahuales. Dentro de este contexto, una práctica común en ciertas regiones para mantener la tierra o el linaje puro era la endogamia, es decir, los matrimonios entre parientes cercanos. Sus consecuencias genéticas, aunque devastadoras, eran entonces desconocidas o simplemente ignoradas por la población. El miedo a lo desconocido, sumado a la profunda vergüenza de manchar el honor familiar, llevaba al ostracismo, al ocultamiento y en ocasiones extremas, a la violencia directa contra aquellos que no encajaban en la norma social o física. El aislamiento de la Sierra Madre Occidental no hacía sino amplificar estas dinámicas, creando un caldo de cultivo propicio para que leyendas oscuras y tragedias humanas, como la de las hermanas Flores, quedaran sepultadas bajo capas de silencio y olvido. Fue entre el polvo y el olor a papel viejo de un archivo parroquial en Durango, donde Sofía del Río, con su inquebrantable curiosidad, encontró la primera hebra de una madeja olvidada. Su investigación sobre leyendas locales, lejos de ser un pasatiempo, era una misión para desenterrar las voces silenciadas y comprender las tragedias humanas detrás de los mitos. Un tomo amarillento, casi deshecho por el tiempo, contenía una anotación críptica: nacimientos anómalos, en la familia Flores de San Pedro de los Mimbres, referidos en los años 40 como las monstruas. La frase, un susurro gélido del pasado, encendió en ella una chispa de profunda inquietud, desafiando la narrativa oficial y empujándola hacia una verdad más oscura y científica, oculta bajo décadas de miedo. Con esa enigmática referencia grabada en su mente, Sofía se dirigió a San Pedro de los Mimbres, un pueblo que parecía aferrarse al pasado con la misma tenacidad que sus viejos adobes a la tierra. La bienvenida fue un muro de miradas esquivas y respuestas evasivas. La gente, curtida por el sol y el aislamiento, rehuía cualquier mención de las hermanas Flores, como si sus nombres fueran conjuros que pudieran despertar viejos fantasmas. Don Ramiro Fuentes, un anciano de semblante pétreo y autoridad tácita en la comunidad, emergió como el principal guardián de ese silencio. Su voz, grave y monocorde, repetía la misma letanía: son viejas consejas, señorita, historias para asustar a los chamacos. Lo mejor es no revolver el pasado, que aquí tenemos nuestra paz. La reticencia de don Ramiro no era un caso aislado. Se extendía como una sombra sobre todo el pueblo, una resistencia colectiva que pesaba en el aire. Cada pregunta de Sofía era recibida con un mutismo que hablaba más fuerte que cualquier palabra, revelando un miedo profundamente arraigado, una vergüenza que se había transmitido de generación en generación. La historia de las hermanas Flores no era solo un mito, sino una herida abierta que nadie quería tocar, un pacto de silencio que protegía no solo el honor familiar, sino la propia reputación del pueblo ante lo desconocido. Sofía sentía la presión, pero su determinación solo crecía ante la magnitud del secreto que se negaban a desvelar, entendiendo que el silencio era el verdadero monstruo. A pesar de la hostilidad, Sofía no se rindió. Su siguiente parada fue la pequeña parroquia del pueblo, un edificio austero de piedra que guardaba los registros de vidas pasadas. Pacientemente, revisó tomos empolvados y manuscritos con caligrafía desvaída, sumergiéndose en un pasado que el pueblo se esforzaba por olvidar. Y ahí estaban, los libros de bautismo de Ana y Beatriz Flores. Las fechas de nacimiento, sorprendentemente cercanas, y unas anotaciones marginales que, aunque crípticas, aludían a sus condiciones de salud, de manera inusual, no como una enfermedad común, sino como algo más profundo, casi inexplicable. Era el primer indicio tangible de su existencia, más allá del susurro popular, un punto de partida para desentrañar la verdad oculta. Pero el hallazgo más revelador llegó al revisar los registros de matrimonio de la familia Flores. Sofía descubrió un patrón que se repetía a lo largo de varias generaciones: matrimonios entre primos cercanos, una práctica de endogamia tan arraigada que parecía una tradición inquebrantable para mantener pura la sangre o las tierras familiares. Las implicaciones genéticas eran evidentes para Sofía, aunque para los habitantes del pueblo esto fuera simplemente el curso natural de las cosas. Estos documentos, fríos y objetivos, eran la primera pieza del rompecabezas que confirmaba la plausibilidad de una causa científica detrás de las malformaciones. La evidencia documental no solo validaba el rumor, sino que señalaba una dirección clara para su investigación, llevándola a buscar a alguien que pudiera dar voz a esos nombres.
alguien como doña Elena. Sofía, con los registros en mano, se lanzó con renovado brío a la búsqueda de doña Elena, la anciana que, según los murmullos más tenues, podría haber conocido a las hermanas Flores en su juventud. Pero el pueblo, antes reacio, ahora se tornaba impenetrable, como un muro de piedra ancestral. Las puertas se cerraban herméticamente a su paso, y las miradas esquivas se convertían en silencios hostiles, más elocuentes que cualquier palabra. Nadie parecía conocer a una doña Elena, o si la conocían, negaban su existencia con una contundencia sospechosa, claramente influenciados por la voz autoritaria de don Ramiro. Él, al ver el progreso de Sofía, había intensificado su campaña de desinformación, tejiendo una red de protección inquebrantable alrededor del secreto. La frustración comenzaba a calar hondo en el espíritu de la historiadora, quien sentía el peso de la omertá. La atmósfera en San Pedro de los Mimbres se enrareció palpable y opresivamente. Los susurros sobre Sofía, la forastera, que revolvía el pasado con una persistencia incómoda, se hicieron más audibles, teñidos de desconfianza y un sutil matiz de amenaza velada. En el mercado, las vendedoras le daban la espalda al verla, y en la plaza, los hombres la observaban con un recelo que cortaba el aire. Una tarde, al regresar a su modesta posada en las afueras del caserío, encontró una pequeña cruz de madera, toscamente tallada, clavada en la puerta, un símbolo ancestral de advertencia y mal agüero que los lugareños entendían perfectamente. No había palabras, pero el mensaje era claro: era un territorio hostil, y su presencia, una profanación que no sería tolerada. La confrontación más directa llegó al día siguiente, bajo el sol implacable de la plaza principal. Don Ramiro la interceptó sin preámbulos, su voz baja y firme, desprovista por completo de la cordialidad inicial. Señorita, entienda que hay cosas que es mejor dejar en paz, enterradas bajo la tierra donde pertenecen. Este pueblo ha sufrido mucho con esas historias, y no necesitamos que viejas penas vuelvan a abrir heridas que apenas han cicatrizado. Su curiosidad puede traer desgracia, no solo para usted, sino para todos los que aquí vivimos. No era una amenaza directa, sino una advertencia velada, cargada con el peso abrumador de la historia y el miedo colectivo. Sofía comprendió entonces que el silencio no era solo vergüenza familiar, sino una forma desesperada de protección, un pacto inquebrantable para salvaguardar la paz frágil del pueblo. Su misión era un desafío profundo a una identidad tejida de olvido. Sofía, lejos de amedrentarse, sintió cómo su determinación se anclaba con mayor fuerza en el árido suelo duranguense. La tosca cruz de madera clavada en su puerta y la velada advertencia de don Ramiro no eran impedimentos, sino confirmaciones de la magnitud del secreto. Comprendió que el silencio de San Pedro de los Mimbres no era por olvido ni por simple pudor, sino por un miedo arraigado, una herida profunda que la comunidad se negaba a reabrir. El pacto de omertá protegía una paz frágil, construida sobre el terror y la vergüenza ancestral. La historiadora sabía que doña Elena era la única hebra que podía deshilachar esa compleja madeja, la llave para acceder a la verdad humana detrás de la leyenda susurrada. No se iría sin encontrarla, sin importar cuánto le costara. La tenacidad de Sofía finalmente rindió frutos. Tras días de seguir pistas sutiles y ganarse la confianza de una vendedora de pan de elote en el mercado, logró dar con el paradero de doña Elena. La anciana vivía en una humilde choza apartada, al borde del arroyo, con los ojos nublados por el tiempo y el cuerpo encorvado. Al principio, doña Elena se mostró tan reacia como el resto del pueblo, susurrando excusas sobre cosas que es mejor no remover. Pero la paciencia y la empatía de Sofía, junto con la promesa de no juzgar, lograron romper el muro de años de silencio. Con voz temblorosa, la anciana comenzó a evocar recuerdos fragmentados de las hermanas Flores, de sus cuerpos pequeños y su constante reclusión. No eran monstruos, mi niña, musitó doña Elena, sus ojos fijos en un punto lejano, como reviviendo aquel pasado. Eran niñas, pero muy distintas. Sus cuerpecitos torcidos, sus caritas. Ay, la gente les temía, decían que eran un castigo del cielo. Sus padres, para protegerlas del escarnio y la maldad, las mantuvieron ocultas. Nunca salían de la casa grande de los Flores, solo las veíamos de lejos, a veces, asomadas a una ventana. Eran como sombras, figuras tristes que vagaban por los rincones. El miedo del pueblo era tan grande que ni siquiera se atrevían a mirarlas. Era una pena verlas así, tan solas, tan ajenas a todo. Su voz se quebró, revelando el dolor de una niña que presenció aquella injusticia.
Doña Elena, con un suspiro profundo, continuó su relato, desvelando una pieza crucial del rompecabezas. Un día, de repente, la familia Flores se fue de la hacienda. Se dice que vendieron todo y desaparecieron, como si la tierra se los hubiera tragado. Y después de eso, las niñas ya no estaban. Se decía que habían huido con ellos, o que el demonio se las había llevado. Pero yo recuerdo que, poco antes de que se fueran, hubo un gran silencio en la casa. Nadie las vio salir. Fue como si la casa se las hubiera guardado para siempre. Esta revelación, el abandono de la hacienda y la subsiguiente desaparición de las hermanas, encendió una nueva luz en la mente de Sofía. El destino de Ana y Beatriz no estaba en el pueblo, sino en aquella propiedad deshabitada. Con la vívida descripción de doña Elena, y los registros parroquiales que confirmaban una endogamia severa en el linaje Flores, Sofía vio una hipótesis clara. Las malformaciones no eran producto del mal, sino de una condición genética devastadora. Necesitaba un aval científico para su teoría. Inmediatamente contactó al doctor Eduardo Morales, un genetista forense de renombre en la Ciudad de México, especializado en enfermedades raras y los efectos de la consanguinidad. Le expuso el caso, detallando el patrón de matrimonios entre primos y las descripciones físicas de las niñas. El doctor, con un tono grave pero intrigado, confirmó la alta probabilidad de un síndrome autosómico recesivo, un diagnóstico que podría explicar las deformidades y la fragilidad de las hermanas, dándole a la tragedia un sustento médico irrefutable. Sofía, con la revelación de doña Elena resonando en su mente, sabía que la hacienda de los Flores, ahora un esqueleto de adobes carcomidos y tejas rotas, guardaba la clave final. El lugar, abandonado por décadas, se alzaba sombrío bajo el sol duranguense, sus muros desmoronándose como un testamento al olvido. El viento silbaba a través de las ventanas vacías, creando una melodía fantasmal, que parecía lamentar viejas tragedias. Con cada paso sobre la tierra agrietada, Sofía sentía el peso de la historia, la promesa de una verdad oculta. Tras horas de inspección meticulosa, explorando cada rincón y cada pared, sus ojos se detuvieron en una sección inusualmente sólida del muro de una de las habitaciones traseras, casi imperceptiblemente disimulada. Una tabla suelta, un hueco, el rastro de una entrada secreta, un pasaje a lo desconocido. Con el corazón latiéndole con fuerza, Sofía logró abrir el acceso oculto, revelando un espacio diminuto y sofocante, bañado por una penumbra densa que solo la linterna de su teléfono lograba disipar. El aire, estancado por años, era pesado y cargado de un olor a moho y antigüedad. No era una cueva ni un refugio improvisado, sino un pequeño habitáculo, construido con una intención deliberada de ocultamiento. En su interior, sobre un lecho de tierra seca, yacían objetos que destrozaron la imagen de monstruos. Una muñeca de trapo deshilachada, con un ojo de botón colgando, y un puñado de dibujos infantiles, garabateados con trazos ingenuos que representaban flores y mariposas, lejos de cualquier oscuridad. Estos hallazgos eran la prueba irrefutable de que Ana y Beatriz no fueron bestias sino niñas. Pero la pieza más desgarradora y reveladora no tardó en aparecer. Bajo una capa de polvo, Sofía encontró un pequeño cofre de madera, y dentro, un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas y frágiles por el tiempo. Era el diario de la madre de las hermanas Flores. Con manos temblorosas, Sofía comenzó a leer, y cada palabra se clavaba como un puñal. El dolor de una madre al ver la condición de sus hijas, la vergüenza insoportable, la decisión de recluirlas del mundo para protegerlas del escarnio cruel del pueblo. La última entrada era un lamento desgarrador, una confesión. Ana y Beatriz no fueron cazadas, no huyeron, sino que murieron en la intimidad de esa casa, consumidas por su frágil salud, víctimas de una genética implacable. La familia las enterró en secreto allí mismo, perpetuando el mito de su desaparición para salvaguardar su memoria del oprobio. El terror no era externo, sino interno, un secreto de familia llevado hasta la tumba. Las palabras del diario, escritas con tinta desvaída en páginas amarillentas, se clavaban en el alma de Sofía con la fuerza de una revelación cruda. El mito de las hermanas monstruo se desmoronaba ante la desgarradora verdad. Ana y Beatriz no habían sido víctimas de una cacería brutal, sino de una herencia genética implacable, de cuerpos frágiles que no soportaron la vida, y de un miedo social que las condenó al ostracismo más cruel. Era la voz de una madre, un lamento insondable, que revelaba el amor y la vergüenza entrelazados.
Las niñas, inocentes y vulnerables, fueron sepultadas en secreto, sus pequeñas vidas silenciadas para siempre por la misma comunidad que ahora las mitificaba. La hacienda, el polvo, el silencio opresivo del lugar, todo cobraba un significado devastador, confirmando la magnitud de la tragedia. La comprensión de Sofía trascendió el dolor individual. No era solo la vergüenza de una familia, sino la complicidad tácita de todo un pueblo lo que había enterrado esta verdad. Don Ramiro y los demás no solo protegían un secreto antiguo, sino que activamente perpetuaban una mentira, una paz, construida sobre el olvido forzado y la deshumanización de dos inocentes. El verdadero monstruo no era la deformidad, sino la ignorancia y el miedo colectivo que había permitido que una tragedia médica se transformara en una leyenda macabra, despojando a las hermanas de su humanidad, incluso en la muerte. La endogamia, el silencio, la superstición, todo se unía en un nudo ciego que Sofía estaba decidida a desatar. Con el diario en sus manos, Sofía sintió el peso de una responsabilidad inmensa. Ya no era solo una historiadora buscando datos, era la voz de Ana y Beatriz, la única que podía redimir su memoria del oprobio y el mito. La amenaza de Don Ramiro, la cruz de madera, la hostilidad del pueblo, todo eso palidecía ante la magnitud de la injusticia que había descubierto. Sabía que revelar esta verdad desmoronaría los cimientos de silencio sobre los que se había edificado la identidad de San Pedro de los Mimbres, pero la convicción de que la verdad debía prevalecer sobre el miedo la impulsaba con una fuerza inquebrantable. Las hermanas merecían ser recordadas como lo que fueron, víctimas, no demonios. El regreso de Sofía al pueblo no pasó desapercibido. Su rostro, antes marcado por la frustración, ahora reflejaba una determinación inquebrantable, una luz que no auguraba nada bueno para quienes custodiaban el secreto. Don Ramiro la observaba desde la distancia, su mirada pétrea ahora teñida de una preocupación palpable, consciente de que el pacto de silencio estaba a punto de romperse. La tensión en San Pedro de los Mimbres se intensificó, un murmullo de inquietud que recorría las calles de adobe. Sofía sabía que el pueblo no la dejaría ir fácilmente con esta verdad. La confrontación era inminente, el velo de la historia a punto de rasgarse, revelando una herida que nunca cicatrizó. Pero la pieza más desgarradora y reveladora no tardó en aparecer. Bajo una capa de polvo, Sofía encontró un pequeño cofre de madera, y dentro, un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas y frágiles por el tiempo. Era el diario de la madre de las hermanas Flores. Con manos temblorosas, Sofía comenzó a leer, cada palabra clavándose como un puñal, anticipando la verdad que había permanecido oculta bajo décadas de miedo y silencio. La atmósfera de la hacienda, antes solo opresiva, ahora se cargaba de una historia personal y dolorosa, a punto de ser desvelada. La expectación era palpable en el aire. Este hallazgo era la cumbre de su búsqueda incansable, el último eslabón para comprender la tragedia. El diario revelaba el dolor de una madre al ver la condición de sus hijas, la vergüenza insoportable que la sociedad imponía, y la decisión desgarradora de recluirlas del mundo para protegerlas del escarnio cruel del pueblo. La última entrada era un lamento que helaba la sangre, una confesión que disipaba el mito. Ana y Beatriz no fueron cazadas, no huyeron, sino que murieron en la intimidad de esa casa, consumidas por su frágil salud, víctimas de una genética implacable. La familia las enterró en secreto allí mismo, en los terrenos de la hacienda, perpetuando el mito de su desaparición, para salvaguardar su memoria del oprobio. El terror no era externo, sino interno, un secreto de familia llevado hasta la tumba. Las palabras del diario, escritas con tinta desvaída en páginas amarillentas, se clavaban en el alma de Sofía con la fuerza de una revelación cruda. El mito de las hermanas monstruo se desmoronaba ante la desgarradora verdad. Ana y Beatriz no habían sido víctimas de una cacería brutal, sino de una herencia genética implacable, de cuerpos frágiles que no soportaron la vida, y de un miedo social que las condenó al ostracismo más cruel. Era la voz de una madre, un lamento insondable, que revelaba el amor y la vergüenza entrelazados. Las niñas, inocentes y vulnerables, fueron sepultadas en secreto, sus pequeñas vidas silenciadas para siempre por la misma comunidad que ahora las mitificaba. La hacienda, el polvo y el silencio opresivo del lugar, todo cobraba un significado devastador, confirmando la magnitud de la tragedia. Con el diario en mano y la verdad irrefutable, Sofía regresó a San Pedro de los Mimbres. La presentación de sus hallazgos fue un terremoto para el pueblo. Don Ramiro, aferrado a la versión oficial,
intentó desestimar el diario como una invención, y las malformaciones como cosas del diablo. Sin embargo, la evidencia de los registros, el testimonio de doña Elena y el aval científico del doctor Morales sobre la endogamia eran inquebrantables. La comunidad, aunque reacia, se vio forzada a confrontar una verdad que desmoronaba su narrativa. La revelación de que Ana y Beatriz no fueron cazadas, sino víctimas de una condición genética y de la vergüenza familiar, golpeó el corazón de su mito. El estigma de las monstruas se transformó en la desgarradora historia de dos niñas inocentes, obligando a San Pedro de los Mimbres a una introspección incómoda sobre el poder destructivo de la ignorancia y el miedo colectivo que había perpetuado una dolorosa injusticia por décadas. La historia de Ana y Beatriz Flores, antes un susurro macabro de monstruos, comenzó a reescribirse. Ya no eran figuras de terror, sino símbolos de la vulnerabilidad humana ante la desinformación y el prejuicio. El legado de su caso trascendió las fronteras de San Pedro de los Mimbres, abriendo un diálogo crucial sobre la importancia de la educación y el acceso a la medicina en comunidades aisladas. El doctor Morales, con Sofía, impulsó iniciativas para concienciar sobre los riesgos de la endogamia y ofrecer apoyo genético a familias rurales. Aunque el proceso de sanación fue lento y doloroso para el pueblo, la verdad, una vez desenterrada, no podía volver a ser sepultada. El silencio que las había condenado se rompió, permitiendo que sus almas, antes errantes en el mito, encontraran finalmente la paz, a través de la comprensión y la empatía. Su tragedia se convirtió en una lección, una voz que clamaba desde el pasado por un futuro más justo. La desgarradora historia de Ana y Beatriz Flores es un potente recordatorio de cómo el miedo y la ignorancia pueden tejer leyendas que deshumanizan a los inocentes. Sofía del Río, con su inquebrantable búsqueda de la verdad, no solo desenterró un secreto familiar, sino que nos invitó a mirar más allá de la superficie, a cuestionar narrativas y a encontrar la humanidad en los rincones más oscuros de nuestra historia. Su valentía nos enseña que la verdadera justicia reside en sanar las heridas del pasado a través de la empatía y el conocimiento. Si esta conmovedora historia te ha tocado el alma y te ha hecho reflexionar, te invitamos a darle me gusta a este video, a suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo verdades ocultas, y a compartir este relato para que la memoria de Ana y Beatriz sea honrada y su legado inspire un cambio. No te pierdas nuestro próximo documental, tan impactante y revelador como este.